sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya a su nombre. A su nombre. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios, al Espíritu Santo que está en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dedicamos un tiempo de alabanza, de adoración. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué es que tanto cantan? ¿Por qué es que le cantamos a Dios? Porque ese era el lugar que tenía el diablo, pero Él lo desechó un día. Y ahora ese lugar les toca a nosotros, los hijos de Dios, adorar a nuestro Dios, aleluya, para traer la presencia, para traer la gloria de Dios a esta casa. En el nombre de Jesús, que es templo de Dios. Es templo de Dios. Esto me recuerda, aleluya, cuando el pueblo de Israel volvió del cautiverio y ellos edificaron un altar, edificaron un templo, pero cuando lo terminaron no se comparaba ni en pizca al templo que había construido Salomón. Y algunos estaban desanimados y tristes porque ellos conocieron el templo que había hecho Salomón con toda su pompa, con todas las joyas, con toda la riqueza. Un templo, aleluya, que era realmente una joya. Y habían edificado algo allí después del cautiverio, cuando habían regresado de Babilonia. Y ellos lloraban al ver el templo, no se comparaba, era mucho menor. Aleluya, y surge dentro de la multitud un profeta llamado Ageo. El profeta Ageo dijo estas palabras: no se entristezcáis, no desaniméis, seguid trabajando, Josué. Seguí trabajando, Zorobabel, sumo sacerdote, porque así dice Jehová, mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Gloria al Señor, porque entonces vendrá el amado, el deseado de las naciones. Se estaba refiriendo a Jesucristo, que un tiempo vendría después, pero no en un templo hecho por mano de hombres, sino, aleluya, a los corazones, a las vidas. Tu vida es un templo, mi vida es un templo. Vendría con la gloria, vendría con el Espíritu Santo. Y lo que hay hoy aquí en esta casa, aleluya, no es un montón de materiales, no son baldosas, no, esto no alaba a Dios. Lo que alaba a Dios es tu corazón, porque Cristo está en tu corazón, Cristo está dentro de ti, el Espíritu Santo de Dios, porque la gloria postrera será mayor que la primera. A su nombre, bendito el nombre del Señor. Así que vienen cosas grandes. Esto es apenas el inicio de cosas grandes que Dios va a seguir. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Pronto vamos a tener también la pantalla aquí atrás. Ya viene en camino para que usted pueda leer los versículos también aquí atrás. Usted pueda estar en un salón adecuado, un salón bonito. Filipenses capítulo 1. Dice la palabra del Señor en la siguiente manera. Yo tengo la nueva traducción viviente, dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes,
la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo vuelva. En la que ustedes probablemente tienen, que es Reina Valera 1960, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Abrimos, Dios, nuestro entendimiento, nuestros oídos para recibirla. Yo voy a hablar al intelecto, pero tú vas a hablar al corazón. Permite que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos y pueda ser de beneficio para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguna vez te has sentido estancado? ¿Alguna vez alguien se ha sentido estancado? Como que haces y haces, pero no avanzas. Y hoy quiero hablarte sobre ese sentimiento que muchas veces se llama el proceso de Dios en tu vida. Hoy quiero pasarte por una serie de personajes bíblicos que también se sintieron así, que se sintieron estancados y creían que el llamado de Dios y el propósito de Dios no iba a cumplirse en su vida. Se sintieron estancados, se sintieron paralizados, como muchos de nosotros nos hemos sentido alguna vez, estancados, donde miramos a un lado y al otro y no vemos solución. Cuenta la historia que el inventor de la bombilla eléctrica, Thomas Alva Edison, hizo 1000 prototipos de la bombilla antes de que esa bombilla funcionara. Y en sus declaraciones dice: hice 1000 prototipos en la oscuridad, en el anonimato, antes de que pudiera tener una bombilla eléctrica que funcionara. Y yo me puse en los zapatos de este científico. ¿Cómo se debe sentir hacer 1000 prototipos, 1000 intentos de algo que no funciona una y otra vez? Un sentimiento de estancamiento, de frustración, porque lo haces, lo intentas y no funciona. Y él decía: hice 1000 prototipos en la oscuridad, en el anonimato, en mi habitación, hasta que uno funcionó. Y hoy es conocido como el inventor de la bombilla eléctrica. Y de esa forma, Dios a veces tiene maneras de tratar con nosotros y meternos en un proceso que tal vez es un momento de oscuridad, tal vez es un momento en el que no ves avance, en el que intentas una y otra vez lograr un resultado y el resultado no llega. Pero el proceso de Dios tiene una razón, porque no puede cumplir tu propósito si no estás listo para ese propósito. Y Dios utiliza las cosas cotidianas de la vida para moldearnos. Dios utiliza el proceso para moldear nuestro carácter. Muestra de esto lo podemos ver en Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 12. Moisés es criado por los egipcios como príncipe, como parte de la familia real, y luego un día, en un arranque de enojo, asesina a un egipcio y tiene que irse al exilio por 40 años al desierto. 40 años en el desierto, exiliado, abandonado, criando las ovejas de su suegro. Alguien que había sido criado en la familia real termina abandonado en el desierto criando ovejas. Pero un día se aparece una zarza ardiendo y Dios llamándole: Moisés, ha llegado el momento. Ese periodo de 40 años moldeó el carácter de Moisés. Él era una persona impulsiva. Tuvo que irse al desierto porque asesinó a un egipcio por su impulso de enojo. Y en esos 40 años Dios trata con el carácter de Moisés en el desierto. ¿Qué significa ese desierto para ti y para mí hoy?
¿Qué áreas de nuestro carácter necesita Dios trabajar para poder usarte? ¿Qué áreas de tu vida necesita Dios mejorar para poder usarte y para poder llevar la palabra de Dios a otras personas? Porque más predica lo que hacemos y cómo vivimos que lo que decimos. Dios no podía usar un Moisés que tenía arranques de rabia. Dios tenía que usar un Moisés procesado, que tenía paciencia para guiar a un pueblo en el desierto. A un pueblo que le reclamaba por comida, que le reclamaba por agua, que le reclamaba por nube, que le reclamaba por fuego. Alguien con un carácter enojón como el que tenía Moisés no estaba preparado para guiar al pueblo. Y Dios tuvo que enviarlo 40 años al desierto a cuidar ovejas para trabajar en su carácter. Y a veces tú y yo somos como Moisés. Tenemos un carácter que Dios no puede utilizar para que su luz brille. Tenemos un carácter que no brilla a la luz de Jesús. No nos llevamos con ninguno de los vecinos en la calle. No le hablo a nadie. Me peleo con todo el mundo. En la calle le tiro el carro a todos los taxistas y a los buceros y ando peleando. Dios no puede trabajar con un carácter así. Necesita ser procesado. Y hablo de cosas cotidianas. Mire, algo que a mí realmente me saca la piedra, me enoja. Y quiero ser vulnerable frente a ustedes. Es que me pidan la cédula cuando voy a pagar. A veces cuando vas a pagar con tarjeta te piden que enseñes tu identificación. No me pregunte por qué, pero me molesta. Me molesta. Me molesta también a veces pasar por retenes y que te pidan la licencia. Porque uno no anda en nada malo, ¿no? Pero digo, el cajero o la policía no sabe. Ese es su trabajo. Y para evitar que haya una transacción con una persona que se haya robado tu tarjeta de crédito, a veces te piden la cédula. Y eso me hace enojar. Y siempre que estoy con mi esposa se ríe de mí porque yo saco la cartera y enseño la identificación para pagar un jugo de $1, $2. Y yo le digo, ¿usted cree que yo voy a ir preso por $2? ¿Usted cree que si yo me robé esta tarjeta de crédito, mi primera idea sería venir al súper a comprarme un jugo de $2? Pero es una área que Dios tiene que trabajar en mí. Y en las cosas cotidianas de la vida, Dios trabaja en nuestro carácter. Cuidando ovejas en el desierto, Dios trabajó con el carácter de Moisés. Y tal vez si te pones en los zapatos de Moisés, dice, hey, pero yo fui criado como rey en el palacio. ¿Qué hago yo aquí 40 años criando ovejas? Perdiendo el tiempo, un momento de frustración. Pero en ese desierto Dios estaba trabajando en Moisés, trabajando en Moisés, trabajando en Moisés, hasta que un día aparece la zarza ardiendo y Dios utiliza a Moisés para sacar al pueblo de Israel. A veces Dios usa la temporada de soledad o de exilio o de frustración para trabajar en nuestras partes de carácter y Él pueda utilizarnos. La segunda forma para que Jesús o para que Dios te mete en un proceso es para prepararte en tu propósito. Todos hemos escuchado eso de que todos tenemos un propósito. Hay libros inclusive que hablan de descubrir tu propósito. Y estoy convencido de eso, que todos tenemos un propósito. Que usted no está aquí por casualidad. Que usted no se ha muerto porque usted tiene un propósito. Que usted nació y su mamá lo cuidó y usted llegó hasta esta edad y usted logró venir a casa de bendición porque Dios tiene un propósito. Ahora, ese propósito necesita que tú desarrolles habilidades. Ojo, porque a veces espiritualizamos todo y pensamos que todo es gloria a Dios y yo. No. Dios tiene que usar lo que está en tus manos. ¿Cuáles son tus habilidades?
Y una enseñanza de esto es José. ¿Cuántos conocen la historia de José? José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Después de venir de una familia donde su papá lo amaba y lo cuidaba, fue vendido como esclavo por sus hermanos. Y luego de ser vendido, lo meten preso en la cárcel injustamente. Entra a trabajar a la casa de un gobernador y la esposa del gobernador intenta insinuarse hacia él. Él huye y lo acusan de querer acostarse con la esposa del gobernador y lo meten preso. Y allí en la cárcel empezó a administrar los recursos de la cárcel. Dios empezó a trabajar en las habilidades administrativas de José. Aún estando preso, Dios empieza a trabajar en las habilidades que tenía José. ¿Y para qué? Usted se preguntará. Porque años después, José sale de la cárcel. El rey se acuerda de él. Y Dios utiliza a José para administrar toda la comida del reino y que la gente no muriera de hambre. En ese proceso, mientras José estuvo preso, Dios trabajó en sus habilidades. ¿Qué habilidades necesitas tú trabajar para que Dios te use? Tal vez eres bueno cantando, tal vez eres bueno en la música, tal vez eres bueno organizando, tal vez eres bueno hablando, no sé en qué eres bueno. Pero esas habilidades Dios tiene que trabajarlas y perfeccionarlas para que tu propósito se cumpla. Muchas veces, ¿sabe qué? El mensaje de Jesús o la luz de Jesús no brilla porque nuestras habilidades no han sido desarrolladas. ¿Usted sabe cómo brilla bien la luz de Jesús? Cuando usted hace bien su trabajo. Que en su trabajo digan, hey, Juancito o María trabaja excelente. Pero él trabaja excelente, ¿por qué? Porque es cristiano. Brilla la luz de Jesús. Que tus habilidades sean perfeccionadas de tal manera que la luz de Jesús brille. Imagínese que aquí estuviéramos en la iglesia y todo está tirado, todo está sucio, todo está regado, hay desorden, hay un perro caminando por aquí. ¿Eso brilla la luz de Jesús? No. Pero por eso tratamos de hacer lo mejor para Dios. Y cuando usted trabaja bien en su trabajo, usted sea el mejor albañil, el mejor arquitecto, el mejor doctor, el mejor abogado, el mejor trabajador de esa empresa, la luz de Jesús va a brillar. Pero necesita ser moldeado esa habilidad. La tercera razón por la cual Dios te mete en un proceso es para que aprendas que no dependes de tus habilidades, sino de Dios. Alguien que nos enseña esto es Elías. El profeta Elías, un profeta muy conocido en la Biblia, hace descender fuego del cielo. Hacen una especie de apuesta o de reto. Y les cuento la historia para que los que no se la saben. Habían 400 profetas de Baal que no eran de Dios y un profeta de Dios que era Elías. Y dijeron, vamos a hacer algo. El Dios que responda con fuego, ese va a ser el Dios. Porque tenían una pelea, si tu Dios es el verdadero o el mío, ¿no? Y los de Baal decían, mi Dios es el verdadero. Y Elías decía, mi Dios es el verdadero. Así que decidieron hacer esta especie de competencia. Y los 400 profetas de Baal hacen su altar y empiezan a cantar y a hacer sus ritos. Y dice la Biblia que se cortaban y hacían sus ritos. Y nada sucedió, ni una chispita de fuego cayó. Y cuando le tocó a Elías, dice que mandó a construir el altar, le hizo una zanja alrededor,
lo llenó de agua y oró. Y dice que fuego del cielo descendió y consumió todo. Y eso es lo tremendo. Todos nos alegramos con eso y aplaudimos con eso. Elías demostró que el Dios de él era el Dios verdadero. Pero al día siguiente, ese mismo hombre que hizo descender fuego del cielo se va a las montañas y se esconde en una cueva porque tenía miedo, pues lo estaban persiguiendo. El mismo hombre que hizo descender fuego del cielo de parte de Dios, luego lo ves en una cueva atemorizado, con miedo. Y en esa cueva, eso está en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 9 al 18. No se lo leo para no ocuparle más tiempo, pero si tiene oportunidad de leerlo, léalo. En esa cueva, Dios se le aparece. Porque Elías estaba confiando en su habilidad y Dios tenía que demostrarle que a pesar de que has trabajado en tus habilidades, tú dependes de Dios, no de tus fuerzas físicas. Y a veces creemos que solo porque somos buenos en algo, las cosas van a salir bien. Y no funciona así. Tú necesitas reconocer que dependes de Dios, dependes de la misericordia y de la gracia de Dios. Y Elías en esa cueva, escondido, temeroso, recibe la visita de Dios. Y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Le da comida y le dice: come y bebe porque te toca un largo camino todavía. Elías aprendió allí que no era su habilidad como profeta, que no era su don, sino que era la presencia del Espíritu Santo. En ese mismo pasaje dice que Dios se le apareció como un viento suave, como un silbo apacible, como diciendo: no es por tus fuerzas, es con mis fuerzas. No es con espada ni con ejército, sino con el poder de la palabra del Señor. Y la iglesia debe entender eso. Nosotros debemos entender eso, iglesia, que no es nuestra habilidad, no es nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Es con el poder del Espíritu Santo. Y número 4, aunque el proceso te parezca lento, el propósito es eterno. El proceso, mi amado hermano, es temporal. Es temporal. Pero el propósito es eterno. Ustedes han visto la construcción de esta iglesia. El proceso. Me acuerdo la primera vez que entró la cuchilla aquí a excavar. Se quedó atascada porque la tierra es puro lodo. Y hubo un proceso constructivo para que hoy eso estuviera aquí. Y hay alguna razón por la cual Dios decide trabajar en nosotros muchas veces en la oscuridad. El milagro de la vida, que es el nacimiento de un bebé, sucede en la oscuridad, en la pancita. Nadie ve lo que está pasando, ni la propia mamá. Pero Dios está haciendo algo ahí. Está construyendo algo. So, Dios necesita a veces meterte en esa incubadora, en esa cueva como estuvo Elías. O a veces meterte en ese desierto. Dios necesita a veces meterte en una situación difícil para trabajar contigo y recordarte que Él está allí. Que su mano no se ha cortado para hacer milagros. Y así como un bebé crece en la barriga, en el útero de una mujer, sin que nos demos cuenta, y luego nace 9 meses después, el proceso es temporal, pero el propósito es eterno.
alguien que nos enseña eso es Jesús. ¿Sabes que Jesús era conocido como el hijo de un carpintero? Eso lo dice el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Ese sí lo voy a leer. Lucas 3, versículo 23. Dice así: Jesús tenía unos 30 años cuando empezó su ministerio público y era conocido como el hijo de José. Hoy conocemos a Jesús como el libertador del mundo, como nuestro Salvador. Pero en esos tiempos Jesús era conocido como el hijo de José, un carpintero. Como si ustedes preguntan, bueno, aquí no me conoce mucha gente, pero preguntan quién es Emanuel. Pues el hijo del pastor. Ya. No tengo nada impresionante, nada sobresaliente. Y así era Jesús, un tipo corriente. Y vivió 30 años de su vida como un tipo corriente. Imagínate lo que es saber. Mira esto. Lo que es saber que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios encarnado en un hombre, enviado al mundo con todo ese poder, y tener que aguantarte 30 años para hacerlo público. Y en esos 30 años Jesús se la pasaba trabajando la madera, haciendo muebles, haciendo sillas, haciendo mesas, construyendo casas. Era el hijo de un carpintero, un hombre común y corriente. Pero al año 30 empieza su ministerio. El proceso de Jesús, 30 años. Pero el propósito por el cual fue enviado a la tierra para morir y derramar su sangre por nosotros fue un propósito eterno, un propósito que trasciende. Y hoy hacemos nuestra esa palabra. El tiempo de preparación no es tiempo perdido, iglesia. El tiempo en que Dios te procesa no es tiempo perdido. Es necesario pasar por allí para luego ver la mano de Dios pelear por nosotros. Fue necesario que el pueblo de Israel caminara 7 veces, 7 días, antes de que los muros se cayeran. Les cuento esta última historia. Dios les había dado la orden al pueblo de Israel de conquistar Jericó. Y era una ciudad que tenía una muralla enorme. Y Dios los manda a marchar 7 días, 7 vueltas cada día en silencio. En silencio. Imagínate ser un soldado que entrenó para pelear. Entrenó toda su vida para ir a conquistar esa ciudad. Y cuando la vas a conquistar te dicen que debes caminar 7 vueltas, 7 días con la boca cerrada. Frustrante. Porque yo me entrené para pelear. Yo lo que quiero es tirar espada y cortar cabeza. Pero Dios utiliza eso y al 7º día. Ustedes saben por qué yo creo. La Biblia no dice esto, pero a mí me gusta leer la Biblia imaginándome cosas. Yo creo que Dios le dijo a ellos que marcharan en silencio para que no murmuraran. Porque yo hubiera sido el primero en decir, ¿por qué me están enviando a marchar en silencio? Pero si él no sabe que hace calor, yo tengo sed, no quiero dar. Y 7 vueltas, ¿por qué no 5 vueltas? Porque somos así. Somos murmuradores. Y Dios trabajó con el carácter, con las habilidades de aquellos que estaban marchando alrededor en silencio 7 vueltas, para que al último día, cuando la orden fue dada de gritar, los muros se cayeran, el propósito se cumpliera.
Dios va a usarte, pero necesita ser procesado. Y es impresionante lo que Dios puede hacer con un hombre y una mujer que ha sido moldeado por Dios. Es impresionante lo que Dios puede hacer contigo si le das la oportunidad de que Él trabaje en ti, de que Él trabaje en las áreas que todavía no están muy terminadas. Hay gente que está esperando ser perfecto para luego servir a Dios. He escuchado amigos que dicen: yo voy cuando ya yo no esté luchando con esto, porque no quiero tomar a Dios de relajo. Yo voy cuando ya esté anciano y ya no tenga muchas ganas de salir. Pero Dios está esperando que tú vengas hoy tal como tú eres, con todas las cosas malas que tú tengas, para Él trabajar en ti, para Él hacer de ti un odre nuevo. La Biblia dice que somos hechos nueva criatura, somos fabricados nuevos. Y tal vez tú hoy no estés viendo el propósito de Dios cumplido. Tal vez tú hoy no estés viendo el dibujo completo. Tal vez tú hoy no estés viendo el proyecto completo, pero Dios está trabajando en ti cada día. Tal vez hoy no estés viendo la María o el Juan o la Vanessa o el Pedro que quisiera ser o que imaginaste, pero Dios está trabajando en ti. Tal vez hoy dice: pero es que yo no tengo nada, no he logrado nada. Dios está trabajando en eso, en esas áreas que tal vez tú sientes que no hay avances, que hay frustración, que hay que se sienten rezagadas. Dios está trabajando en eso, pero debemos dejarle y permitirle a Dios que trabaje en nuestras vidas, que trabaje en nuestras áreas que aún no están terminadas. Ustedes ven a un pastor, a un predicador, a un liderazgo, y tal vez la imagen que muestran son gente terminada, pero no es así. Son gente que está siendo trabajada. No piense que porque alguien se para aquí ya lo alcanzó todo. Está siendo trabajado. No piense que porque su pastor es el pastor ya llegó a la perfección. Está siendo trabajado. No piense que porque alguien canta o ora o predica ya es un producto terminado. Dios está trabajando. Pero qué bueno que Filipenses 1:6 dice que la obra que Él empezó, ponte de pie, que la obra que Él empezó en nosotros, Él la va a terminar, mi amado hermano. Hay esperanza de que la sangre de Cristo, de que la gracia de Jesús nos abrace.